Número 8 de lo que es el conflicto entre dos reinos. Continuamos desarrollando este tema, este tópico de lo que es Satanás nunca podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida. Hoy quiero que veamos acá la acción que hizo Satanás en contra de nuestro hermano Pablo, de nuestro hermano Saulo, cómo Satanás trató y logró en Pablo hacerle mucho daño por causa de él, Pablo, cerrar su oído a la voz del Espíritu Santo en varias ocasiones. Ya vamos a ver la Biblia. Otro de los casos es el de voy, que estoy fuera de aquí más abajo. Ok, me llama mucho la atención el caso registrado en Hechos 21, 4 y 12, que tiene que ver con una revelación que vino a Pablo por el Espíritu Santo. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. En el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el verso 12, donde dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero en el verso 13, podemos notar, oiga esto, la obstinación y terquedad de Pablo, quien no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu, dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. El verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación de parte de Pablo. El verso dice: y como no pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ya va. ¿Usted cree que la voluntad del Señor era que nuestro hermano Pablo padeciera lo que padeció en Jerusalén, en esa subida que hizo? Si hubiese sido la voluntad de Dios, señoras y señores, no hay estas advertencias. 3 advertencias que se le dieron. Si Dios hubiese querido, ahora, ¿para qué querer ese sufrimiento sobre Pablo? ¿Para qué? ¿En qué edificaría eso Pablo? ¿En qué edificaría eso la iglesia? ¿En qué mejoraría el avance y la salvación de muchos? No sé, a mí no me da, no lo entiendo. Sin embargo, cuando vemos los pasajes y la lectura, nos damos cuenta que sí hubo advertencia y que sí Pablo se portó tercamente. Ahora, me llama la atención esto: y como no pudimos, da Lucas aquí, el escritor del libro involucrado, no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Ya va. La voluntad del Señor era que Pablo recibiera las pedradas que recibió, que prácticamente le quitaron la vida. De acuerdo a lo que yo alcanzo a percibir, Pablo murió por causa de las pedradas o lapidamiento que le dieron. Pero como Dios necesitaba todavía hacer ciertas cosas con él, entonces los discípulos lo sacaron de arrastra de la ciudad y Dios lo resucitó afuera. Eso es lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo entender. Ahora, ¿era necesario que Pablo padeciera eso? No. El otro caso es cuando ellos dicen: hágase la voluntad del Señor. Pregunto, ¿la voluntad del Señor, según la Biblia, es buena, agradable y perfecta? ¿Cierto o falso? Cierto. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pregunto yo,
es bueno, es agradable y es perfecto que usted lo agarren y le den una pela? A mí no, a mi familia tampoco, a los seres que yo amo tampoco. Pero cuando hay terquedad, cuando hay obstinación, cuando no se oye al Espíritu de Dios por el tamaño que usted tenga, por los muchos soles que usted tenga aquí arriba, o por las estrellas que tenga, tratándose de otros que usan estrellas, igualito, desobediencia es desobediencia, y pecado es pecado, y diablo es diablo. Entonces, ¿qué sucede? No era la voluntad del Señor que este hombre padeciera y sufriera todo esto, pero su terquedad lo llevó a tal cosa. Ahora, este caso se repite en muchos de nosotros cuando Dios por el Espíritu nos advierte del peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y las advertencias que Dios Padre nos da por medio de Él. Ahora, nunca Satanás podrá operar en contra nuestra en forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros no tomamos en cuenta, no le hacemos caso a la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo, vamos a tener problemas. Otra de las cosas que yo quiero que usted tenga muy claro ahorita es que en este tiempo quien habla a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios está sentado en el trono, Jesús está a la diestra, y quien habla ahorita es el Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, hombre de Dios, ministro de altar, que un día recibe una palabra, no entiendo si cuando leemos aunque esta no es neumatología, pero tiene que ver un poquitico, cuando leemos en el libro de Hechos, o cuando leemos en el Antiguo Testamento, los profetas decían, así dice el Espíritu de Jehová. En el Nuevo, así dice el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué los supuestos profetas de ahorita quieren usar así dice Jehová? O así dice Jesús. Ya va, ellos tienen a un representante aquí. Ellos dos enviaron a un representante aquí que se llama Espíritu Santo. Si alguien ahorita en este tiempo va a hablar de parte de Jehová, de parte de Jesús, tiene que hacerlo por el Espíritu Santo. No es ni por lo personal. Ahora, si hay alguien que tiene un consejo bueno para un amigo, también lo puede hacer. Ahí tenemos a Juan. Juan un día le dijo a un amigo de él llamado Gallo, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Y un predicador amigo dijo, yo no sé por qué la gente se pone a decir, Jehová dice cuando Jehová no está diciendo nada. ¿Por qué no son más sinceros y dice, el espíritu mío dice así? Y dejamos de tomar el nombre de Dios en vano. Y ya, somos más sinceros. Ahora, no entiende quién, Satanás, los asuntos del espíritu. Escuche esto. No entiende las cosas espirituales porque le pertenecen a Dios. Primera a Corintios 2, 6 y 8 y 14, 2. Pero conoce a perfección el mundo espiritual, por supuesto, el mundo espiritual del mal. Satanás lo conoce a perfección, pero las cosas espirituales del bien no. Se cuenta, o hay un testimonio de una mujer en el estado Barinas, una de las líderes, o era la principal del mundo de la brujería. Un día, en esas amistades con el mundo de las tinieblas, llega y le pregunta a un demonio y le dice, mira, yo quiero que tú me digas cuál es el máximo poder, qué es lo más grandioso que hay en el mundo espiritual, quién es más grande que ustedes. Y el demonio le dijo, el poder que está en los evangélicos. Dijo la bruja, bueno, como yo ando buscando lo máximo de poder, los abandono a ustedes y me voy con los evangélicos. Brutos los demonios. Ahora,
Ellos no entienden las cosas espirituales del bien. Conocen muy bien el mundo espiritual del mal. Pablo dice que los que viven en la carne no pueden entender las cosas del espíritu. Nunca un hombre que viva en la carne podrá sintonizar al Espíritu Santo si este principio se da con un hombre carnal, cuanto más con Satanás y los demonios. Ellos no pueden entender la palabra iluminada, la oración en el Espíritu, ni los planes divulgues a nadie, la revelación que recibas de Dios en lo secreto para que los planes de Dios con su venida no sean estorbados. Con tu vida no sean estorbados. Es decir, una de las recomendaciones es que si Dios a usted le dio una palabra y Dios le dijo a usted que quiere desarrollar con usted unos planes espirituales, llevarlo a hacer varias cosas en su vida, no salga a vociferar, no salga de una vez como nuestro hermano José. ¿Se recuerdan de nuestro hermano José? Que Dios le dio un sueño y enseguida se fue a contárselo a sus hermanos carnales. ¿Qué pasó? Se despertó en ellos lo que había: envidia, celo. Y después se los contó a sus padres, que tampoco eran espirituales. Aunque en el Antiguo Testamento nadie, señores, nadie, absolutamente nadie era espiritual. En el Antiguo Testamento hubo obediencia, y esa obediencia se les contó como fe. Pero ni siquiera fe hubo en el Antiguo Testamento, creo que ya se los enseñé yo acá. Ahora, hubo obediencia. Sin embargo, José recibió el sueño y se movió en obediencia. Claro, en ninguna parte está registrado que Dios le dijo que fuera a contarlo. ¿Sí? Eso no está. Eso le salió a él y se puso a contarlo. La recomendación acá: si Dios le habló a usted algo, desarrolle el trabajo callado la boca. Haga lo que Dios lo llamó a hacer. Y en el tiempo de Dios, pues se verá lo que Dios lo llamó a hacer a usted. Para evitar más que el estorbo del diablo, escúcheme esto, la murmuración de sus y mis hermanitos carnales, que a veces son ellos más, se tornan ellos más de tropiezos que el mismo diablo y los demonios. Porque el diablo y los demonios usted los reprende en el nombre de Jesús y se van. Pero los carnales siguen fuñendo la vida ahí, como dicen los maracuchos. Ahora, no tiene autoridad sobre la iglesia. El diablo, el tema que estamos viendo es conflicto entre dos reinos, y acá vemos en el tópico a desarrollar que no tienen autoridad sobre la iglesia. Hemos mencionado que Cristo en su muerte y resurrección le quitó al diablo no el poder, sino la autoridad. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. El término autoridad viene del griego exousia, que indica una delegación de derechos. Esto implica que Satanás no tiene derechos sobre la iglesia. Él no tiene que hacer, no tiene capacidades, no tiene ninguna delegación de poder sobre la iglesia. En las escrituras hay casos donde Satanás pidió la vida de ciertos personajes para destruirlo o zarandearlo. Tal es el caso de Job 1:12, el caso de Pedro y los discípulos, Lucas 22:31. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que ellos estaban en otra dispensación diferente a la nuestra. Ellos estaban en otro lado, del otro lado de la cruz. Y el caso de Job, Satanás logra hacer lo que logró hacer en Job, no porque Satanás sea malo, no porque tenga poder, ni porque Dios le permitió, como muchos dicen, hacer lo que sucedió en la vida de Job. La respuesta la tenemos en Job 3:25. Como dice Job 3:25, usted lo va a buscar y lo va a leer en su casa.